El Ministerio de Ciencias constituyó este miércoles la primera Mesa de Ciencia y Conocimiento para la Recuperación, una instancia que busca construir políticas públicas con perspectiva integral y de anticipación frente a las consecuencias de los incendios forestales que siguen afectando la zona centro-sur. Vamos a entrar en detalle de esta iniciativa. Estamos para eso con Silvia Díaz, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. A ver, en simple, ¿cuál es el objetivo que busca esta mesa en términos de analizar lo que han sido los incendios forestales, incluir también los efectos del cambio climático, me imagino, pero ¿cuál es el fin último que busca? Buscamos establecer la contribución del conocimiento del más alto nivel al desarrollo de políticas públicas. Nosotros tenemos la obligación, frente a estos desastres que van a seguir ocurriendo, establecer una política de Estado, más que una política propia de este gobierno, ¿verdad? Estas catástrofes no eran frecuentes hace 80 años, ¿cierto? Claro. Los últimos 5 años hemos tenido 5 grandes eventos completamente complejos que no habían ocurrido en los 80 años anteriores. Por lo tanto, sabemos que a causa del cambio climático se van a seguir incrementando. Por lo tanto, necesitamos entregar un plan de reconstrucción y recuperación y elaborar políticas públicas para la prevención de este tipo de desastres. Tiene varias dimensiones. Habla de la reconstrucción, de la recuperación, pero también de la prevención de futuras emergencias de este tipo, quizás más grave, más intensa. Y si uno empieza a ver la línea histórica, digamos, solamente en incendios forestales, se nota que efectivamente esto es una realidad, que esto va a ir siendo más complejo. Exactamente. Y hay que prepararse. Hay que prepararse, y eso es prevención y educación. Ya. Nosotros aprendimos, ¿verdad? Somos un país sísmico, altamente sísmico. Hemos aprendido desde pequeño cómo tenemos que reaccionar frente a temblores y frente a terremotos. También aprendimos, ¿no es cierto?, del tsunami que pasó el 2010. Claro. Tenemos que aprender sobre incendios, porque son desastres que no estaban en nuestra trayectoria, ¿no es cierto?, altamente, como ocurrieron ahora. Por lo tanto, tenemos que educar en tempranas edades y también en población adulta de cómo tiene que reaccionar frente al fuego o a un incendio forestal extremo como ocurrió. Voy a volver al tema de prevención, pero quiero ir con los dos primeros puntos que usted mencionaba, ministra, recuperación y reconstrucción. ¿Qué se puede hacer desde la ciencia en este tipo de puntos que ya se están desarrollando? Por ejemplo, en la reconstrucción con viviendas temporales, también de levantar lo que fue arrasado por el fuego. ¿Cómo se puede aportar desde esta mesa también? Nosotros en una primera etapa, ¿verdad?, que es la etapa de reconstrucción, no aportamos mucho porque la reconstrucción es más bien física. Claro. Es poder levantar casas de forma inmediata, ¿no es cierto?, antes del invierno, que es el plan que tiene nuestro gobierno que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, a cabalidad. Cuando hablamos de recuperación, vemos ámbitos mucho más amplios. Vemos la recuperación en el ámbito, en el físico, por supuesto, que es el que te comenté, en el medio ambiental, en cómo recuperamos la biodiversidad perdida, en cómo se restablece el ecosistema que fue dañado. Son miles de hectáreas perdidas. Exacto. Y vamos a llegar un poco más porque los incendios todavía no están 100% controlados. También tenemos un ámbito que es sociocultural, ¿no es cierto? Es también cómo trabajamos en la salud y en la salud mental de todos los afectados, cómo volvemos a restablecer sus comunidades. Entonces, por eso que uno habla de recuperación. Y dentro de la recuperación también hay una etapa de prevención, en cómo uno educa, ¿no es cierto?, y construye todas estas zonas afectadas para que no vuelvan a ocurrir o estén mucho más preparadas y para la mitigación de lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, en un próximo evento. Claro, en términos, uno podría decir, estratégicos, puede sonar algo fuerte, pero cuando se generan estas emergencias también se abre una ventana de oportunidad para que se pueda actuar de mejor manera, digamos, para poder reaccionar de mejor manera, que sea de una manera más automática, y me imagino que aquí las ciencias pueden entregar ese know-how, esa información, esa materia prima para poder evitar que esto escale como ha escalado en los últimos incendios forestales, ¿no? Esa también es la idea. Esa es la idea. Nosotros tenemos diversos centros de investigación de diversos ámbitos. Aquí no es solamente desastres socionaturales, sino que también hay centros de investigación, por ejemplo, que estudian la cohesión social. Claro. Entonces, cómo se construye una comunidad. Que es muy importante porque no se puede, de alguna manera, dividir en una emergencia de un incendio forestal lo que es la emergencia misma con quienes habitan en el territorio que se está desarrollando esa emergencia. Por supuesto. Por eso que esta mesa es como
completamente transversal. Nosotros tenemos investigadores y universidades de Santiago, pero principalmente son universidades e investigadores de las regiones afectadas. Nosotros no podemos construir y recuperar, ¿no es cierto?, desde Santiago, desde la región metropolitana, porque es completamente centralizado. Tenemos que entender cómo se afectaron esas comunidades. Por eso esa meta es completamente transversal. Están los ministerios también involucrados en la recuperación y reconstrucción para poder entender también cuáles son las necesidades y cómo ellos tienen que implementar este conocimiento en políticas públicas. Y por supuesto Paulina Zabal, que es la encargada, ¿verdad?, de la reconstrucción que el presidente designó. Sí, déjeme ir algunos pasos atrás en esta conversación que estamos teniendo, ministra. ¿Quiénes componen la mesa? Varios ministerios, la encargada también la exministra Paulina Zabal, científicos, científicas, expertos, me imagino que es bien variopinto. Exacto, hay más de 15 centros de investigación, hay diversas universidades también que son las principales que alojan estos centros de investigación. Está la Academia Chilena de Ciencia también aportando. Los ministros que fueron convocados ayer, ellos están esperando que nosotros entreguemos el contenido para la implementación de sus políticas públicas. Y nosotros, ¿no es cierto?, elaborar un documento que sirva para la recuperación, pero sea una política de Estado. Este documento sería fantástico que el próximo gobierno, que también le va a afectar, ¿no es cierto?, algún tipo de desastre socionatural, lo pudiese tomar y siguiera los pasos de la reconstrucción, de la recuperación y, por supuesto, de una prevención o mitigación, ¿no es cierto?, de lo que pudiese ocurrir. O mejor aún, que los resultados y el conocimiento que emana de esta mesa se vayan con el paso de los meses y años, incorporando a políticas públicas ya establecidas, políticas de Estado, ¿no? Claro. Que sea más bien automático en términos más que analizar si sí o no, que se sepa que efectivamente esa medida es necesaria para la recuperación o reconstrucción luego de una emergencia. Esa es la idea principal. Por eso trabajar de largo plazo, ¿no es cierto?, y no solo para nuestro gobierno actual, ni no tampoco solo frente a esta catástrofe que se va a repetir en los años siguientes. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Creo que hacer un paréntesis, ministra, y creo que es importante también ponerlo en la mesa de esta conversación. La relevancia que tiene el Ministerio de Ciencia, que recordemos, a diferencia de otras secretarías de Estado, es más nueva en términos de tiempo, de antigüedad, pero que busca, y uno entiende desde afuera, ser un generador de conocimiento para que el resto de los ministerios también puedan ir aplicando y mejorando lo que son sus procesos, sus medidas, sus eventuales proyectos de ley, ¿no? Exacto. Además de difundir y ampliar lo que es el conocimiento científico en Chile, por supuesto. Exacto. Nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de impulsar aún más la ciencia y los conocimientos en Chile. Hace más de 30 años que se vienen impulsando, ¿no es cierto?, con el antiguo CONICYT, sí, que se aloja, ¿no es cierto?, ahora a través de la NID en nuestro ministerio, pero además nosotros tenemos la misión, ¿no es cierto?, y la necesidad de articular el rol de articular todo el conocimiento que se ha generado en Chile para el desarrollo de políticas públicas y políticas, ¿no es cierto?, de Estado para nuestros ciudadanos. En ese conocimiento, ministra, ¿cómo conversa o cómo también se utiliza lo que es el conocimiento adquirido en otros países? Por ejemplo, durante la emergencia que sigue, por supuesto, pero que Buenas Nuevas se ha ido reduciendo por el trabajo de cientos de personas, evidentemente. Se recordaba lo que sucedió en Europa, Estados Unidos, se hacía este paralelo. Bueno, el país más rico del mundo no tiene todos los recursos para controlar una emergencia, por ejemplo, lo que sucede en California. ¿Ese conocimiento también se adapta a lo que son las necesidades en Chile? Por supuesto, tenemos colaboraciones internacionales con diversos investigadores. Después del 2017, ¿no es cierto?, cuando ocurrió también esa catástrofe de incendio en Santa Olga, se estableció de tener centros de investigación que estudiaran este tipo de cosas, que se abrieran líneas sobre incendios. Muchos estudiantes se fueron a hacer su doctorado al extranjero, a Australia, por ejemplo, y Estados Unidos, para entender qué pasa allá. Y ahora están de vuelta. Por lo tanto, la idea es que ellos puedan aplicar todos los conocimientos aprendidos internacionalmente. Tenemos colaboradores internacionales sentados en los centros de investigación, monitoreando también qué está pasando acá con sus trayectorias y con sus aprendizajes de sus países. Por lo tanto, es un trabajo colaborativo para poder entender qué pasa afuera y que ellos también entiendan qué pasa acá. Porque este incendio es completamente diferente a los que pasaron anteriormente. Sí, claro. Se afectó una interfaz que es forestal rural. No había pasado antes y eso es mucho más complejo. Y una mayor simultaneidad de focos, digamos. Exacto. Y aquí, obviamente, hay otro aspecto que me imagino es bien relevante en el trabajo de esta mesa que impulsa el Ministerio de Ciencias, que es el cambio climático. Y esto se aplica para incendios forestales, para sequía,
para distintos fenómenos que se están viviendo especialmente en Chile, para qué decir las altas temperaturas, ¿no? Claro, el cambio climático, por ejemplo, en este incendio, si nosotros no recuperamos, no restauramos correctamente los suelos, con las lluvias, ¿no es cierto?, en invierno va a quedar otro desastre. Sí, claro. Entonces tenemos que trabajar en recuperar eso. Además que cuando yo te hablo de esta interfaz rural, ¿no es cierto?, forestal, es sumamente complejo porque los niveles de pobreza y desigualdad en las zonas afectadas es sumamente alto. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos que recuperar, tenemos que dar una mejor calidad de vida. Y ahí la ciencia tiene mucho que aportar. Hay que construir, ¿no es cierto?, con un desarrollo sustentable rural, que vuelvan a recuperar sus espacios y sus lugares de trabajo, claro. Que ellos también están afectados a través de su salud mental, que fue muy vulnerable. Todos los niños, niñas y adolescentes también que perdieron no solo sus lugares, conviven con sus familias. Entonces todo eso se fue desgastando y hay que volver a recuperarlo. Usted mencionaba la interfaz rural forestal. No me voy a meter en lo que fue esa discusión entre la responsabilidad que podrían tener unos y otros. No quiero llegar a eso, pero sí a la importancia que puede tener la ciencia y el conocimiento para cuando hay posturas quizás desiguales, estoy hablando de lo que sucedió con las forestales y el gobierno en términos de una eventual conversación para una nueva regulación, justamente la ciencia puede entregar conocimiento empírico de lo que se debería hacer o no debería hacer, porque finalmente estas discusiones también, ¿quién pone el cascabel al gato? Muchas veces el conocimiento, la ciencia, el hecho que es irrefutable, digamos, eso también puede ser un tema relevante, ¿no? Claro, porque uno tiene que aprender a convivir con diferentes sectores y por eso uno tiene que pensar el entorno donde van a vivir nuestros ciudadanos. La recuperación, por eso que uno no debe hablar de recuperación en una primera instancia, o sea, de reconstrucción en una primera instancia y recuperación de largo plazo. Tenemos que entregar una ciudad o un entorno para que habiten, ¿no es cierto?, las personas que perdieron todo de la mejor forma posible, con la mejor calidad de vida que ellos puedan tener. Y eso tiene que ser con caminos que no sean de tierra, por ejemplo, que sean pavimentados, con lugares que sí tengan cortafuegos, con espacios, ¿no es cierto?, de convivencia que permitan que no estén tan aledaños, ¿no es cierto?, al sector industrial. Y esa es una ciudad pensada. Y por eso tenemos centros de investigación que estudian entornos de convivencia y cómo se tiene que pensar la ciudad para que estas comunidades puedan vivir con la mejor calidad de vida y completamente digna. Ahora, eso es la recuperación, reconstrucción, pero también en la prevención, me imagino, ministra Díaz, que... por ejemplo, estoy pensando, hemos tenido conversaciones con varios centros de estudio en Chile, aquí en el programa, también en Exploradores, programa de ciencia del canal, y siempre hay varios temas. Por ejemplo, cuando hay áreas científicas que empiezan a conversar unas con otras y uno pensaría, son como pera y manzana, no, todo lo contrario. Por ejemplo, en términos del manejo de la institucionalidad de emergencia, CONAF, SENAPRED, el modelamiento matemático, como en otras institucionalidades ha logrado hacer más eficiente el proceso. Eso es bien relevante en términos de ir pensando fuera de la caja y mejorando lo que puede ser la reacción oportuna, rápida y eficiente a una emergencia que es inevitable que suceda, ¿no? Claro, por ejemplo, en esta mesa hay un centro de muchos ingenieros que ven sistemas complejos. Eso. Entonces, ellos a través de inteligencia artificial y otras técnicas, lo que hacen es monitorear, ¿no es cierto?, todo el sector y establecer dónde se tienen que poner los cortafuegos para que la emergencia se controle. Entonces, ayer, por ejemplo, decía, yo soy completamente ingeniero, no sé nada de biodiversidad o ecosistema, pero acá la inteligencia artificial es sumamente importante. Yo, a través de todos estos mapeos y machine learning y todas esas técnicas, ¿verdad?, yo sé dónde se deben poner los cortafuegos y la emergencia se va a controlar rápidamente. Por lo tanto, esta mesa, por eso es que es sumamente transversal. Tiene científicos de todas las áreas para poder contribuir en todas las etapas que se necesitan. Claro, y eso es interesante porque yo me estoy adelantando a lo que es el trabajo de la mesa, por supuesto, pero creo que es bien entretenido. Aparte, es entretenido en términos de la difusión que se puede hacer. Aquel ingeniero experto en sistemas complejos que utiliza inteligencia artificial igual puede tener el input de aquel ingeniero o químico bioforestal, por ejemplo. Exacto. Que explica también cuál es el entorno de eventual material de combustión que está en ese sector que se hace el cortafuego. Y ahí hay dos personas que quizás en otras situaciones no estarían conversando, dos expertos, pero que pueden ir aportando en una solución bastante mejor que la que está. Claro, eso suena feo, ¿no es cierto?, decirlo así, pero frente a una emergencia pasan este tipo de cosas. Claro. Se sientan personas que generalmente no se sientan Vuelvo al punto, las oportunidades. Sí, Ojalá no tener que llegar a estas oportunidades por una emergencia, pero bueno,
sacarle provecho, digamos. Y la idea es aprender de estas emergencias que hemos tenido en los últimos años, aprender rápidamente qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos la investigación y los conocimientos suficientes para poder abordarlo. Por eso actuamos rápidamente, se va a entregar este plan de recuperación rápido, en un par de meses lo vamos a tener listo para que no pueda ocurrir lo mismo, no vuelva a ocurrir lo mismo el próximo año. Ministra Silvia Díaz, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga buen día. Buen día. Hacemos una pausa.